Liderazgo es una actividad humana ancestral. 3 aproximaciones que vamos a compartir hoy. Comienzo con la primera, cultural. Entonces les he hablado del sabio Lamauta Wiracocha o Wiracuchán, ¿no? Wiracuchán es un nombre compuesto que de algún modo te indica la esencia de este sabio andino que sería pues la equivalente, para entendernos, del Buda andino, sería como una especie de Confucio andino. Yo me inspiré mucho en esta historia de Wiracocha, porque además de eso, las leyendas de Wiracocha me parecieron que describían un tipo de liderazgo muy adecuado para los tiempos modernos. Déjenme explicarles. Entonces, de algún modo, el liderazgo surge ante la necesidad de hacer cambios deliberados. Todo cambia, como decía el filósofo Heráclito. Todo cambia, ¿no? Menos esa aseveración, el principio de todo cambia. Ese es el único que es inmutable. Todo lo demás cambia. Entonces, ¿por qué existe liderazgo si todo cambia? Porque el liderazgo lo que nos permite es hacer cambios deliberados, no naturales. En el sentido que el proceso natural hace que cambie todo, pues, ¿no? Pero el liderazgo siempre apunta a lo mismo. Apunta a lo mismo, a guiar a las personas hacia un cambio preimaginado, una visión preimaginada. Entonces, esto sigue un ciclo. Y ese ciclo se le llamó en el antiguo Perú el ciclo Kuti, que de algún modo es un ciclo de ir y venir, ¿no? Pero el ciclo Kuti, que es un ciclo armónico, que es el ciclo del cambio natural, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, Kuti. Y todo se lleva a cabo en modo bastante tranquilo, ¿no? Sin embargo, cada 500 años, según los antiguos andinos, cada 500 años se verificaba en el mundo, en la Pachamama, un Pachacuti. Entonces, Pachacuti significa ya no un cambio, sino un cambio cósmico, de naturaleza global, radical. Hoy día lo llamaríamos un cambio radical. O sea, una pandemia como COVID, los antiguos andinos de Wiracocha lo hubieran llamado un Pachacuti. Es algo que te remueve, es algo telúrico, algo sísmico, algo radical, profundo, que marca un antes y un después. O sea, es un cambio mucho más fundamental que el cambio Kuti. El cambio Kuti es suavecito, gradual, armónico, proceso de renovación tan fundamental como el Pachacuti que destruyó la tierra. A eso los antiguos peruanos de la época de Wiracocha le llamaron Machacajata. Entonces, Machacajata es la renovación, es la resurrección. Es lo que pasa después de que el Vesubio explota y Pompeya queda sepultada. Entonces, la naturaleza te regresa a un modo primigenio y cuando tú crees que ya todo terminó, te das cuenta que las cenizas del Vesubio son el mejor fertilizante. Entonces comienza a crecer otra vez, a germinar otra vez la vida. Y eso es Machacajata. Entonces aquí tenemos el hiperciclo del cambio andino, ¿no? Está hecho de pequeños ciclos de cambio que son el Kuti, Kuti Pachamama, y luego tienes el cambio radical, fundamental, brutal podríamos decir, que es el ciclo Pachacuti-Machacajata. Pachacuti-Machacajata. Entonces, liderazgo renovador de algún modo se coloca en el proceso entre Pachacuti y Machacajata. O sea, tú lo que haces con liderazgo renovador es dirigir, es propiciar en modo deliberado una resurrección lo más tranquila, lo más armónica y lo más floreciente posible. Y es, ¿qué significa renovar? Hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado. Ojo. Entonces, cuando yo los rete a ustedes
pensar cómo desarrollar su liderazgo renovador de todos y cada uno de nosotros, es decir, a Raúl, a Cristian, a Ángela, es decir, ok, ustedes pueden ser líderes renovadores. Entonces, su primer reto, ¿cuál es? Cualquiera que quiera ser líder renovador, es volver a tu primer estado. Entonces, ¿qué significa volver a tu primer estado? Comienza a pensar en eso. Él dice, hay dos tipos de liderazgo esenciales, dice él. Uno se llama liderazgo transaccional y el otro se llama liderazgo transformacional. Y los hemos definido en la primera charla, ¿no? Liderazgo transaccional implica una relación pavloviana entre el líder y el seguidor. O sea, el líder le dice al seguidor, si haces A, yo te pago o te recompenso, pero si no haces A o haces lo contrario de A, yo te castigo. Entonces es una relación binaria, ¿no? Tú haces lo que yo quiero, premio, y tú no haces lo que yo quiero, castigo. Con liderazgo transaccional tú puedes llegar al máximo nivel. O sea, optimiza el sistema. Puedes llegar a vender las 100. Es muy bueno para obtener objetivos. Dices, no, este año no vamos a vender 70, vamos a vender 100. Y si ustedes venden 100, se les duplica el salario. Y si no venden 100, se les pone en observación, y si venden menos de 70, lo voto. El mayor riesgo del liderazgo transaccional, hemos visto, hemos estudiado, hemos comprobado, es la propensión que tienen los sistemas que usan liderazgo transaccional en modo fundamental de caer en comportamiento no ético o inmoral. Y obviamente el ejemplo clásico aquí pues son los traders de los investment bank. Ese modo fundamental de cambiar se llama transformar. Transformar significa no solo cambiar las cosas accesorias, sino cambiar la esencia. Transformar viene de una palabra griega, dos palabras griegas. Una se llama trans. Todos sabemos lo que es trans, no lo que están pensando, ¿eh? Pero parecido. O sea, trans significa ir de un lugar a otro. Entonces cambias de nombre, cambias de identidad. Eso es liderazgo transformacional. Cambias de esencia, de nombre, de identidad. Es la famosa visión. Entonces, cambio radical. El mayor riesgo de este tipo de liderazgo, es perder tus raíces. ¿Qué es liderazgo Wiracocha? No es un intercambio, no es una nueva identidad. Es volver a tus raíces y proyectarlas en un contexto completamente nuevo. Eso es. Yo vuelvo a mis raíces y luego las reproyecto en un tiempo posterior, ¿no? Porque mis raíces son del pasado. Y al hacerlo así, las proyecto en un nuevo contexto que le da un nuevo significado a mis raíces. Entonces el tipo de líder aquí no es un líder transaccional, no es un líder transformacional, es lo que yo llamo un líder tipo amauta. Amauta significa el que enseña, amauta significa el que imagina. O sea, es un sabio, es un líder sabio, no es un intercambiador, no es un transformador, es un sabio. Y bueno, hay un tipo de liderazgo también que lo incluyo aquí porque es una variable de control más que nada, que es el statu quo, ¿no? Que es un paradigma de liderazgo que es un poquito negativo, ¿no? Que en realidad es un no liderazgo. ¿Qué significa? ¿Quién hace statu quo? El que no quiere que nada cambie. Y muchas veces, como decía pues el Gattopardo, ¿no? del gran escritor Lampedusa, Tommaso di Lampedusa, italiano, que él acuñó ese término, ¿no? Hacemos que todo cambie para que nada cambie. Y eso, amigos, creo que, como ustedes de repente están de acuerdo conmigo, eso puede describir muy bien nuestros últimos 5 años de política, al menos, ¿no? Las características que ustedes ven aquí son aquellas que yo encontré que todos los líderes Wiracocha tienen. Y para hacerla tuve que hacer un trabajo de campo de más de 800 ejecutivos y ejecutivas de muchos países del mundo, de muchas empresas líderes,
algunas de las cuales les mostré en la primera charla magistral, ¿no? Con la que abrimos la primera charla. Entonces aquí hubo un trabajo de campo bastante extenso, bastante serio, bastante estadístico, y yo encontré que los líderes de Wiracocha pues tienen una serie de características. Algunos las tienen, algunos no, pero estas 5 las tienen prácticamente todos. Fusión, tolerancia, coherencia, cooperación y empatía. Esto es en inglés, lo mismo, pero en inglés. Wholeness, tolerance, walk the talk, collaboration, empathy. Y esto es en quechua, pues amigos. Fusión es Wiracocha, Ticu tolerancia, Pachayacha coherencia, Aini cooperación y Yanantin empatía. Cuando se trata de renovarte, de reinventarte, ¿no? De revivirte, ahí es fundamental el liderazgo Wiracocha. Y es por eso que en los tiempos post-pandémicos es fundamental el liderazgo Wiracocha. Porque la pandemia no te ha destrozado tu esencia. Lo que te ha hecho es pararte. Has dejado de trabajar. El sistema financiero internacional no le ha pasado nada, por si acaso. Esta crisis no tiene nada que ver con el 2008. No es que el sistema bancario quebró. Para nada. Entonces aquí lo que pasó es que la gente se fue a unas vacaciones forzadas de 300 días. Y en el caso de Perú 400, porque nos han hecho 2 cuarentenas. Entonces, ¿cuáles son las grandes ventajas del liderazgo Wiracocha? Si la ventaja del liderazgo transaccional es lograr objetivos puntuales. Quiero vender más, quiero subir mi productividad, quiero hacer un salto de calidad. Si las ventajas de liderazgo transformacional es lograr una nueva visión, la gran ventaja del liderazgo Wiracocha es que tú creas un sistema longevo y sostenible en el tiempo. O sea, cuando todos se han caído, cuando todos se han muerto, tú sigues viviendo. Tú sigues adelante. Nunca te caes, nunca te mueres. De repente, en la época de crecimiento económico, creces un poquito menos. En la época de depresión económica, te caes un poquito menos. Eres como Nestlé. ¿Ok? Longevo, permanente, eterno. El gran riesgo del liderazgo Wiracocha es que apliques sabiduría sin ser sabio.